Los platos resonaron en el fregadero y el vapor de la olla de Borsch empañó la pequeña cocina, condensándose en gotitas en la vieja campana extractora Frigidaire. Zoe suspiró, limpiando sus gafas empañadas con el borde del delantal. Había sido un día duro. El departamento de contabilidad le había vuelto a cargar con informes extra. Su jefa le había devuelto el balance trimestral para revisarlo 2 veces. Y durante el almuerzo, la tutora de Stacy, la señora Evans, había llamado pidiéndole que asistiera a la reunión de padres y profesores el jueves. ¿Cuándo tendré un respiro?, pensó la mujer, removiendo el borsch. Para Nicolás, absolutamente tenía que servirse con crema agria y panecillos de ajo, pampushki. De lo contrario empezaría a quejarse de nuevo sobre cómo su madre solía cocinar lo más sabroso. El temporizador del viejo microondas pitó. Eso significaba que el gratinado para Stacy estaba listo. Su hija había decidido recientemente hacerse vegetariana después de leer sobre alimentación saludable en Internet. Así que ahora Zoe tenía que cocinar por separado para cada miembro de la familia. La puerta principal se cerró de golpe con tanta fuerza que la araña de cristal del recibidor tembló. Un regalo de boda de su suegra, del que Zoe había intentado deshacerse sin éxito durante 8 años. Querida Zoe, la voz de su marido sonó de forma antinaturalmente alegre, ese tono que Nicolás solía usar cuando estaba a punto de dar malas noticias o pedir dinero antes del día de pago para otra compra urgente en el garaje. Estoy en la cocina, respondió Zoe, apagando el fuego y quitándose el delantal. Nicolás apareció en el marco de la puerta sosteniendo una bolsa con un pastel del supermercado cercano. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y astucia mal disimulada. ¿Estamos celebrando? Zrenia preguntó Zoe sorprendida, secándose las manos con un trapo de cocina. Podría decirse que sí. Nicolás puso el pastel en la mesa y abrazó a su mujer por los hombros. Tengo noticias, querida Zoe. Zoe sintió que todo se le encogía por dentro. En 15 años de matrimonio, había aprendido a reconocer esas noticias. Mamá llamó hoy, comenzó Nicolás, sentándose en un taburete. Está muy mal. Después del derrame cerebral, los médicos dijeron que necesita cuidados constantes. Lo siento, respondió Zoe con cautela. Quizás deberíamos contratar una asistente sanitaria a domicilio. La señora Carter del segundo piso tiene una buena mujer cuidando a su suegro. ¿Qué asistente? Nicolás hizo una mueca. ¿Sabes cuánto cuesta eso? 5,000 por turno. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Pero tu madre tiene una pensión decente y debe tener ahorros. Querida Zoe, mi madre necesita cuidados de por vida, la interrumpió Nicolás, y de repente esbozó una amplia sonrisa. La traigo hoy aquí, y yo me quedaré en su apartamento. La cocina, que hacía un minuto parecía sofocante por la estufa, de repente se volvió tan fría como el congelador de su vieja nevera Frigidaire. ¿Qué quieres decir con traerla aquí? Zoe sintió que sus manos empezaban a temblar. Exactamente eso. Liberaremos la habitación de Stacy. El rincón en la sala será suficiente para ella. Mamá necesita su propia habitación. Pondremos también el televisor allí, le encanta ver sus programas. The In-Laws está ahora, nueva temporada. Y Stacy tiene 14 años, está en esa edad, necesita su propio espacio. No inventes. Nicolás hizo un gesto despectivo con la mano. Yo viví en una residencia con 3 chicos en una habitación y yo salí bien. Viviste con compañeros de edad, no con... Zoe se detuvo buscando palabras. ¿No con quién? Nicolás entrecerró los ojos. Con mi madre. ¿Es eso? Tu madre nunca me quiso a mí ni a Stacy, dijo Zoe en voz baja. Todavía la llama esa chica como si no fuera su propia nieta.
Ahí estamos. Nicolás golpeó la mesa con la palma de la mano. Desenterrando el pasado otra vez. Mamá es solo estricta, de la vieja escuela. No endulza las cosas para cada niño como hacía tu abuela. Zoe sintió un nudo en la garganta. La abuela la había criado después de que sus padres murieran. Dio su último centavo para que su nieta no careciera de nada. Cuando la abuela se enfermó, Zoe la cuidó hasta el final, negándose a internarla en una residencia, aunque los vecinos se lo aconsejaron encarecidamente. Y ahora Nicolás se lo echaba en cara. Nick, Zoe intentó hablar con calma. Pensemos esto detenidamente. Quizás tu hermana podría hacerse cargo de mamá. Marina tiene un apartamento de 3 habitaciones. Sus hijos ya son mayores. Marina trabaja, replicó Nicolás. ¿Y tú estás en casa lo suficiente? Además, tienes experiencia cuidando a pacientes encamados. ¿En casa lo suficiente? Resonó en la cabeza de Zoe. Trabajo de 8 a 6 luego. Cocino, limpio, ayudo a Stacy con sus deberes. Y él cree que estoy holgazaneando en casa. Marina trabaja, pero yo, al parecer, no. La voz de Zoe tembló. No tergiverses mis palabras. Nicolás frunció el ceño. Tienes un trabajo de oficina, en interiores. Marina está de pie todo el día en su clínica. Además, necesita reformar su apartamento. Su hijo está solicitando plaza en la universidad, tutores, tasas. Zoe guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Así que la decisión ya se había tomado sin su consentimiento, sin discusión. Simplemente le presentaban un hecho consumado. El agua goteaba silenciosamente del grifo que goteaba en el rincón de la cocina. Nicolás había prometido arreglarlo una semana antes, pero nunca encontró el momento. ¿Cuándo planeas traerla?, preguntó Zoe, sintiendo que la ira mezclada con la desesperación hervía dentro de ella. Mañana por la mañana, respondió Nicolás alegremente. Así que esta noche ayuda a Stacy a ordenar sus cosas. Al ático o al garaje. Trasladaremos su escritorio a la sala, el ordenador también, y podemos comprar una cama plegable. ¿Una cama plegable? Zoe tragó las lágrimas que le subían a los ojos. Para su propia hija. ¿Una cama plegable? Y sus estudios tiene la escuela de arte, preparación para la facultad de arquitectura. Sobrevivirá, la cortó Nicolás. Basta de malgastar dinero en esas clases. Mejor que se siente con la abuela, que ayude a cuidarla. Eso es más importante que cualquier garabateo. En ese momento se oyó el sonido de una puerta que se abría en el apartamento, y un minuto después Stacy apareció en la cocina, una chica delgada con cabello castaño recogido en una cola de caballo desaliñada. Sostenía una gran carpeta de dibujos. «Hola», murmuró, lanzando una mirada sospechosa a su padre con el pastel y a su madre paralizada junto a la estufa. «Stace», comenzó Zoe con voz temblorosa, «papá tiene algo que decirte». Esa noche Zoe no pudo dormir. Estaba acostada en el mismísimo borde de la cama matrimonial, tratando de no tocar a Nicolás, que roncaba pacíficamente de espaldas a ella. Sonidos de crujidos venían desde detrás de la pared. Stacy tampoco dormía. Después del consejo familiar, que se sintió más como un consejo de guerra, la chica se había encerrado en su habitación y había rechazado la cena. El pastel permaneció intacto sobre la mesa de la cocina. Zoe repasó los acontecimientos de la tarde en su cabeza, cómo Nicolás le había anunciado perentoriamente a su hija que la abuela se mudaba, cómo había dicho secamente que tenía que ordenar sus cosas al día siguiente, cómo Stacy primero se había puesto pálida, luego roja y luego había gritado «¡Que os den a todos!» antes de correr a su habitación y cerrar la puerta de golpe,
Cualquier otra vez, Nicolás se habría enfurecido por tal insolencia, pero hoy solo sonrió con satisfacción. Lo superará, no tiene a dónde ir. En la oscuridad del dormitorio, Zoe vio claramente cómo se desmoronaba su vida familiar. 15 años de matrimonio. ¿Y qué? Su opinión no significaba nada. Sus deseos, como los de su hija, fueron ignorados. Eleanor Victoria, la madre de Nicolás, siempre había despreciado a Zoe. Desde el principio, creyó que su hijo se había casado mal. Trató de boicotear la boda, convenciendo a Nicolás de que Zoe iba a por su sueldo de ingeniero. Luego vinieron las críticas interminables. Zoe cocinaba mal, lavaba la ropa mal, criaba a Stacy mal. Cuando nació Stacy, Eleanor Victoria no había ido al hospital. Envió una breve nota. Felicidades por la nueva incorporación, y ni siquiera preguntó si era niño o niña. Y cuando se enteró de que era una nieta, simplemente frunció el ceño y dijo, bueno, mala suerte, un hombre necesita un heredero. Desde entonces, nunca le había deseado un feliz cumpleaños a Stacy, nunca le había dado un regalo. Es una niña, es tuya. Eso era todo lo que alguna vez la llamó. Hace 4 años, cuando la hermana mayor de Nicolás, Marina, convenció a su madre de intercambiar apartamentos, todos respiraron aliviados. Eleanor Victoria le dio su apartamento de 3 habitaciones a su hija y se mudó al estudio de Marina. «Será más conveniente», había dicho Marina. «A mamá le cuesta limpiar un apartamento grande». Claro, no se trataba de la limpieza. El hijo de Marina, Tony, necesitaba prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Tutores, cursos. Un estudio era demasiado pequeño para aquella vida. Zoe se había sorprendido entonces de por qué su suegra había accedido tan fácilmente, pero Nicolás simplemente lo desestimó. Mamá siempre quiso más a Marina. Hace lo que ella pide. Ahora todo cobraba sentido. Al parecer había habido un trato. Si era necesario, Marina se haría cargo de mamá. Y ahora, Eleanor Victoria había tenido un derrame cerebral. Su lado izquierdo estaba paralizado. No podía caminar sola. Hablaba con dificultad. Necesitaba cuidados constantes. Y de alguna manera, toda la responsabilidad había recaído sobre los hombros de Zoe. El reloj del recibidor dio las 3 de la madrugada. Los faros de un coche que pasaba brillaron fuera de la ventana, iluminando momentáneamente el techo del dormitorio con una mancha amarillenta. Una frescura primaveral entraba por la ventana entreabierta. Un perro ladró en algún lugar a lo lejos. Zoe se deslizó cuidadosamente de debajo de la manta y salió de puntillas del dormitorio. Caminó por el pasillo y se detuvo ante la puerta de Stacy. Llamó suavemente. «Stace, ¿estás despierta?» «Zrenia», susurró. La puerta se abrió una rendija. Stacy estaba allí en pijama con gatos de dibujos animados, un regalo de su amiga Polly para su último cumpleaños. Los ojos de su hija estaban rojos e hinchados. «Pasa». Stacy se hizo a un lado, dejando entrar a su madre. La habitación era pequeña pero acogedora. Papel pintado floral con un pequeño estampado que habían elegido juntas 3 años antes. Estanterías abarrotadas de libros de texto y álbumes de arte. Sobre el escritorio colgaba una reproducción de La novena ola de Aivazovsky. Junto a ella, una foto descolorida de la bisabuela Clara Stevens, que había criado a Zoe. «¿Cómo estás, Amy?» preguntó Zoe, sentándose al borde de la cama. «Bien». Stacy se encogió de hombros, haciendo las maletas. Solo entonces Zoe notó la maleta abierta en el suelo y una pila de ropa cuidadosamente doblada. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué sugieres?» En la voz de su hija sonaba una amargura inusual. «Esperar a que me echen a una cama plegable en la sala».
Stacy, encontraremos una solución. Zoe abrazó a su hija por los hombros. No lo permitiré. ¿Qué puedes hacer?, la interrumpió Stacy. Papá ya lo ha decidido, como siempre, y ni siquiera te preguntó. ¿Por qué siempre le cedes? Zoe se estremeció. Había verdad en las palabras de su hija. Nicolás a menudo tomaba decisiones unilateralmente, sin consultar a su esposa, a dónde ir de vacaciones, qué coche comprar, cómo reformar el apartamento. Pequeñeces a las que Zoe no había prestado atención antes para mantener la paz en la familia. Pero ahora se trataba del bienestar de su hija. No voy a ceder, dijo Zoe con firmeza. Esta vez no. ¿De verdad? Stacy la miró con duda. ¿De verdad? Zoe sonrió con ánimo y tomó la mano de su hija. Ahora hablemos en serio. Hablaron hasta el amanecer, discutiendo todas las opciones posibles, sopesando los pros y los contras. Stacy, a pesar de su edad, razonaba con sensatez y madurez. Entendía que la abuela necesitaba ayuda, pero no creía que fuera justo que ella tuviera que sacrificar su espacio y su futuro. Mamá, ella me odia, susurró Stacy cuando empezó a amanecer afuera. ¿Recuerdas el año pasado cuando la visitamos por el 1 de mayo? No paraba de decirle a la tía Marina, mira qué sencilla es, se parece a su padre, pobrecita. Zoe lo recordó. Eleanor Victoria realmente había dicho eso, pensando que Stacy no podía oír, y luego añadió algo sobre no sangre de verdad, como si Stacy no fuera su verdadera nieta. Nicolás simplemente se rió entonces. Mamá estaba bromeando, pero bromas así cortaban el corazón. La abuela Clara nunca diría eso, continuó Stacy. Ella siempre decía que yo era hermosa. Eres hermosa. Zoe acarició el cabello de su hija, e inteligente y talentosa, y no dejaré que nadie te lastime. Cuando ya había luz plena afuera, Zoe regresó al dormitorio. Nicolás seguía dormido, hizo silenciosamente una maleta con lo más necesario, luego volvió con Stacy, que se había quedado dormida completamente vestida encima de su cama. Despierta, le tocó suavemente el hombro. Es hora de irnos. Salieron del apartamento mientras el patio aún estaba tranquilo. Solo la limpiadora, la tía Val, barría el asfalto, su escoba de ramitas crujiendo. Querida Zoe, ¿a dónde vas tan temprano?, la llamó. A casa de una amiga, tía Val, respondió Zoe. Dile a Nicolás, si pregunta, que nos hemos ido a casa de Amanda Miller. ¿Os habéis peleado?, preguntó la limpiadora con simpatía. Algo así, asintió Zoe. Por favor, dile. El viento les despeinó el cabello. El sol aún no había calentado el aire matutino. Zoe sujetó con fuerza la mano de su hija y solo un pensamiento resonaba en su cabeza. Lo lograremos. Definitivamente. Lo lograremos. Amanda Miller, profesora de literatura y amiga de Zoe desde hace mucho tiempo, vivía en el barrio de al lado, en un edificio prefabricado estándar de 9 pisos de los 80, metro, 2 paradas de autobús. Y pronto estaban frente a una puerta desgastada en el 4.º piso. Sveta, perdona por la visita temprana. Zoe sonrió disculpándose cuando la dueña, soñolienta, abrió la puerta. Amanda Miller levantó las manos al ver a las invitadas con bolsas. Dios mío, querida Zoe, ¿qué pasó? Stacy, cariño, te ves tan pálida. Pasad rápido. El pequeño apartamento de una habitación olía a café recién hecho y canela. Svetlana ya había preparado el desayuno, copos de avena con manzanas. Siempre madrugadora, aunque sus primeras clases en la escuela no comenzaban hasta las 8:30. Dime, exigió, sentando a sus invitadas a la mesa y sirviendo café en las tazas. A Stacy le sirvió chocolate caliente con malvaviscos. Sabía que a la chica le encantaban los dulces.
Zoe comenzó a explicar la situación de manera incoherente, pero luego reunió sus pensamientos y relató todo en orden. El derrame cerebral de la suegra, la decisión de Nicolás y la conversación nocturna con Stacy. El bastardo, estalló Svetlana escuchando a su amiga. Lo siento, Stacy, por hablar así de tu padre, pero ¿cómo pudo? Está bien. Stacy se encogió de hombros. Yo pienso lo mismo de él. No, cariño, no está bien. Zoe objetó suavemente. Después de todo, él es tu padre y tiene sus propias ideas sobre el deber hacia sus padres. ¿Y el deber hacia su hija? Svetlana se encendió. ¿Eso no cuenta? Zoe guardó silencio. En efecto, ¿por qué Nicolás se sentía obligado a cuidar de su madre, o más bien empujar el cuidado sobre su esposa mientras descuidaba los intereses de su propia hija? ¿Qué harás ahora? Preguntó Svetlana, añadiendo otra cucharada de cacao a la taza de Stacy. No lo sé, admitió Zoe honestamente. Nos quedaremos contigo por ahora si no te importa, y luego pensaré en algo. Por supuesto, quédate el tiempo que necesites, la aseguró Svetlana. Está apretado, claro, pero nos las arreglaremos de alguna manera, sobre todo porque estoy todo el día trabajando y después del colegio tengo tutorías. Gracias, Sveta. Zoe apretó agradecida la mano de su amiga. Lo entiendo todo. Hipoteca, reformas, muebles nuevos necesarios. No quiero ser una carga. Basta. Svetlana hizo un gesto con la mano. Terminé de pagar la hipoteca hace 3 años. ¿Muebles? Olvídate de los muebles. Tengo un sofá, cama. Stacy puede dormir allí. ¿Tú puedes compartir la habitación conmigo? Stacy escuchó la conversación de los adultos en silencio, removiendo mecánicamente su chocolate con una cuchara. Lágrimas, sin derramar, asomaban en sus ojos. ¿Y el colegio? Preguntó de repente. ¿Y la escuela de arte? Tengo una revisión importante de mi portafolio pasado mañana. Irás al colegio como siempre, respondió Zoe. A la escuela de arte también. Nada cambiará excepto que estamos sin hogar. Stacy soltó una risa amarga. No sin hogar, solo reubicadas temporalmente. La corrigió Svetlana. Y además, Stace, considéralo una aventura. Después del desayuno, Svetlana se fue a trabajar, dejando las llaves a sus invitadas. Zoe llamó a su departamento de contabilidad y pidió un día personal por razones familiares. Su jefa, Eva Johnson, una mujer estricta pero comprensiva, no hizo preguntas innecesarias. Resuelve tus problemas, Zoe, dijo, pero aquí el lunes puntual. El teléfono de Zoe empezó a sonar sin parar alrededor de las 10 de la mañana. Nicolás no contestaba. Luego vinieron mensajes. ¿Dónde estás, Zoe? Contesta. ¿Qué clase de broma es esta? El último mensaje era amenazante. Si no contestas, presentaré un informe a la policía por esposa e hija desaparecidas. Zoe suspiró y finalmente contestó la llamada. ¿Hola? La voz de Nicolás sonaba inusualmente perdida. Zoe, ¿dónde estás? En un lugar seguro, respondió con calma. ¿Qué quieres decir, lugar seguro? ¿Qué clase de broma es esta? Traje a mamá aquí. Dejé el apartamento listo y tú te has ido. Hablamos de esto ayer, Nick. Zoe trató de hablar de manera uniforme sin delatar su ansiedad. No estoy de acuerdo con tu decisión. ¿Mi decisión? Nicolás estalló. No es mi decisión, es una necesidad. Mamá tuvo un derrame, necesita cuidados. Y yo propuse alternativas, le recordó Zoe. Una asistente sanitaria a domicilio, un trabajador social. Finalmente, tu hermana podría hacerse cargo de mamá. Marina trabaja, la interrumpió Nicolás, y tiene sus propios problemas. ¿Y yo no tengo problemas? ¿Es eso? Zoe sintió que hervía de rabia. Yo también trabajo, por cierto. Tengo una hija que necesita atención y cuidados.
Tiene escuela de arte. Se acercan las solicitudes para la universidad. Basta ya con esa escuela de arte, rugió Nicolás. Vio algunos programas estúpidos sobre diseñadores, por eso le llena la cabeza de tonterías. Necesita una profesión normal, no ser un artista cualquiera, desempleo, pobreza. Zoe cerró los ojos, conteniendo su ira. ¿Cuántas veces habían discutido eso? Stacy había mostrado talento artístico desde niña, en diseño, pintura. Tenía un talento real, reconocido por sus profesores. Pero Nicolás consideraba que todo era una tontería y un desperdicio de dinero en clases. Nicolás dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «No volveré a casa hasta que reconsideres tu decisión sobre mamá». ¿Qué? Su marido quedó atónito. ¿Me estás dando un ultimátum? Estoy protegiendo los intereses de nuestra hija, respondió Zoe con firmeza. Y los míos, por cierto. ¿Y quién protegerá mis intereses? Preguntó Nicolás venenosamente. ¿O yo no soy nadie en esta familia? Eres el cabeza de familia, suspiró Zoe, y deberías pensar en todos sus miembros, no solo en tu mamá. Bien entonces, la voz de Nicolás se volvió dura. O vuelves a casa esta noche, o bueno, no digas que no te advertí. ¿Qué quieres decir? Ya lo verás. Y Nicolás colgó. Zoe se dejó caer cansadamente en el sofá. Stacy, sentada a su lado y escuchando toda la conversación, abrazó a su madre. Mamá, todo saldrá bien, dijo con una certeza tan adulta que a Zoe se le encogió el corazón. Lo lograremos. Esa tarde, Marina, la hermana de Nicolás, llamó. Rara vez se comunicaban. Zoe nunca había sentido mucho cariño por su cuñada. Marina era una copia al carbón de su madre, igual de autoritaria, con la misma costumbre de tener siempre la razón. Zoe, ¿te has vuelto loca? Comenzó Marina sin saludar. ¿Qué clase de drama es este? Mamá está ahí tumbada, estresada. Su presión arterial subió a 180. Hola, Marina, respondió Zoe con calma. Qué bueno saber de ti. No te hagas la lista, le espetó su cuñada. Nick está al límite, mamá histérica. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué he hecho exactamente? Inquirió Zoe. Me negué a sacrificar el bienestar de mi hija por el capricho de tu madre. ¿Capricho? La voz de Marina subió una octava. Una persona después de un derrame, paralizada, indefensa. Y tú tuviste que privar a mi hija de 14 años de su espacio personal, ponerla en una cama plegable en la sala, prohibirle hacer lo que le gusta. Ah, de eso se trata, exclamó Marina triunfalmente. Así que la habitación de Stacy es más importante que la vida de tu suegra. ¿Stacy? Repitió Zoe, sintiendo que todo hervía dentro de ella. ¿Qué acabas de llamar a mi hija? Esa. Una pausa colgó al otro lado de la línea. No quise decir eso, dijo Marina finalmente con menos seguridad. Sí, sí lo quisiste, la cortó Zoe. De tal palo, tal astilla, tratas a mi hija de la misma manera. Ahora escúchame con atención, querida cuñada. Tu madre te tiene a ti, su hija querida, su apoyo y esperanza. Tienes un apartamento de 3 habitaciones que tu madre te dio. Tienes un solo hijo y ya es adulto. Entonces, ¿por qué no te haces cargo de mamá tú? Tengo trabajo, protestó Marina. Estoy de pie todo el día. Y yo no tengo trabajo. Zoe no pudo contenerse y alzó la voz. ¿Crees que holgazaneo en casa? Tienes un trabajo de oficina en interiores. Marina repitió como un loro las palabras de Nicolás de la mañana. Claramente ya habían discutido todos los argumentos. ¿Sabes qué, Marina? Zoe respiró hondo, intentando calmarse.
Seamos honestas, no quieres hacerte cargo de mamá no por tu trabajo, sino porque estás alquilando su apartamento y obteniendo unos buenos ingresos. Y si mamá se muda contigo, tendrás que renunciar a ese dinero. ¿Tengo razón? Silencio de nuevo al teléfono. Bueno, mira quién habla. Marina finalmente se burló. Mamá tenía razón. Siempre fuiste interesada. ¿Yo? Zoe incluso se rió de lo absurdo de la acusación. ¿Yo? ¿Interesada? ¿No fuiste tú quien cambió el 3/4 de mamá por un estudio por conveniencia? ¿No fuiste tú quien alquiló su apartamento para pagar los tutores de tu Dimka? ¿Quién es la interesada aquí, querida Marina? Marina colgó el teléfono. Zoe se reclinó cansadamente en el respaldo del sofá. Stacy se sentó a su lado, agarrando con fuerza su cuaderno de bocetos, su forma de calmarse. No nos dejarán en paz, ¿verdad? Preguntó la chica en voz baja. No, confirmó Zoe, pero tampoco nos rendiremos. En ese momento el teléfono volvió a sonar. El nombre de Nicolás parpadeó en la pantalla. Zoe rechazó la llamada. Un minuto después llegó un mensaje. Presento la demanda de divorcio y no pienses que obtendrás el apartamento. Está hipotecado y no puedes pagar las cuotas. Zoe le mostró el mensaje en silencio a su hija. Mamá, Stacy tragó saliva. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde? No te preocupes. Zoe abrazó a su hija. Pensaremos en algo. Lo principal es que sigas estudiando y desarrollando tu talento. Una tarde primaveral se asomaba por la ventana. En la cocina de Amanda Miller zumbaba el viejo frigorífico Frigidaire, al que la anfitriona llamaba en broma contemporáneo de la perestroika. Desde la calle llegaban risas de niños. Los niños del vecindario estaban pateando un balón en el patio. La vida seguía, a pesar de todo. «Sabes, mamá», dijo Stacy de repente, «creo que papá está fanfarroneando. No presentará el divorcio». «¿Por qué lo piensas?», preguntó Zoe. «Porque está demasiado acostumbrado a que tú hagas todo. Cocinar, limpiar, lavar la ropa, pagar los servicios públicos, llevar el control de los plazos, de la hipoteca. Sin ti, está perdido». Zoe se estremeció, oyendo de su hija lo que ella misma había pensado muchas veces. De hecho, Nicolás era completamente inútil con la vida cotidiana. Podía arreglar un grifo o colgar una estantería, pero el presupuesto, cocinar, mantener las cosas limpias, todo eso dependía de ella. «Quizás tengas razón», dijo Zoe pensativamente, «pero ahora mismo no es importante. Lo principal es defender tu derecho a una vida y estudios normales». Se sentaron en el sofá durante mucho tiempo, abrazadas, haciendo planes para el futuro, planes en los que no había lugar para Nicolás, su madre o su hermana, planes en los que eran libres y felices. Pasó una semana. Zoe volvió al trabajo, Stacy a la escuela. La vida se asentó gradualmente en un nuevo ritmo, aunque a veces ambas sentían que todo lo que sucedía era solo un mal sueño del que despertarían en cualquier momento. Sus amigas en contabilidad, por supuesto, notaron los cambios en Zoe. Su rostro demacrado, sus ojos apagados, sus movimientos automáticos, pero no se atrevieron a hacer preguntas. Solo Rachel Foster, una mujer de edad de jubilación, que se quedó trabajando para tener algo que hacer en su vejez, se atrevió a acercarse a ella durante la pausa del almuerzo. «Querida Zoe», se sentó a su lado, crujiendo el envoltorio de su yogur. «¿Todo bien?» Zoe forzó una sonrisa. «Perfectamente, Rachel Foster, solo cansada». «¿Y cómo está tu marido?», la anciana entrecerró los ojos. «No habéis discutido, ¿verdad? ¿Por qué lo dices?» Zoe casi se atragantó con su té. «No llevas tu anillo de bodas desde hace una semana».
Rachel Foster asintió hacia la mano desnuda de Zoe. Soy observadora. De hecho, Zoe se había quitado el anillo el mismo día que ella y Stacy se fueron de casa. No podía soportar mirar el símbolo de un matrimonio que se resquebrajaba. Estamos separados temporalmente, admitió, dándose cuenta de que no tenía sentido ocultar lo obvio. Stacy está conmigo. ¿Por culpa de la suegra? Rachel Foster preguntó sin rodeos. Zoe miró a su colega con asombro. ¿Cómo lo supiste, querida? La anciana sonrió cálidamente. He pasado por 3 matrimonios y 2 terminaron precisamente por culpa de las suegras. Es una historia clásica, hasta la última coma. Zoe no pudo contenerse y le contó todo: el derrame cerebral de la suegra, la exigencia de su marido de renunciar a la habitación de su hija, su hermana beneficiándose del apartamento de su madre. ¿Y ahora qué?, preguntó Rachel Foster después de escuchar la historia. No lo sé, admitió Zoe honestamente. Nick amenaza con el divorcio, pero hasta ahora son solo amenazas. Llama todos los días, exige que volvamos. Ayer fue al colegio. Intentó hablar con Stacy, pero ella salió corriendo. ¿Y tú misma? ¿Quieres el divorcio? Zoe pensó. ¿Quería el divorcio? Hasta 2 semanas atrás habría dicho rotundamente no. Pero ahora, no lo sé, repitió. Temo quedarme sin un techo sobre mi cabeza. El apartamento está hipotecado. No puedo pagar las cuotas yo sola. Sí, Rachel Foster alargó las palabras. Una situación. ¿Y el trabajo? De momento me aferro, suspiró Zoe. Eva Johnson es comprensiva, pero esto no puede durar para siempre. Ya cometí 2 errores en los cálculos. Menos mal que Olivia los revisó antes de enviar las declaraciones. Aguanta, chica. Rachel Foster le dio palmaditas en la mano. Todo se resolverá. Después del trabajo, Zoe pasó por la escuela de arte. Stacy tenía una importante revisión de portafolio antes de presentar sus solicitudes a la Facultad de Arquitectura. Su profesor, Roland Evans, un artista joven pero ya conocido en la ciudad, les mostró la exposición de los estudiantes. Tu hija tiene un talento innegable, dijo, deteniéndose junto a un paisaje en acuarela que Stacy había hecho. Qué sentido del color, qué composición. Raro a su edad. Zoe miró con orgullo la obra de su hija. Paisajes, bodegones, varios retratos de compañeros de clase. En todas partes, un estilo especial, una perspectiva única. ¿Crees que tiene posibilidades de entrar?, preguntó Zoe. Absolutamente. Roland asintió. Ya me he puesto en contacto con la junta de admisiones de la facultad, les contó sobre Stacy. Están dispuestos a considerar su portafolio con carácter excepcional. ¿Excepcional? Zoe se sorprendió. ¿Por qué? Porque un talento natural así es raro, sonrió el profesor, y no es solo mi opinión. Miren, le entregó a Zoe un folleto de un concurso internacional de dibujo infantil. La obra de Stacy estaba en la portada, ese mismo paisaje con 2 abedules junto al río que había pintado el verano pasado en la dacha de la abuela Clara. 3er puesto a nivel internacional, dijo Roland con orgullo. Enviamos la obra sin que Stacy lo supiera, queríamos que fuera una sorpresa. Zoe sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. Su niña talentosa, y Nicolás había querido borrar todo eso, obligar a Stacy a renunciar a su sueño, a su futuro. Gracias, susurró. Gracias por todo. Esa noche, cuando ella y Stacy regresaron al apartamento de Amanda Miller, las esperaba una sorpresa. Una nota de la anfitriona estaba sobre la mesa. Chicas, estoy en casa del señor Alfred. Volveré tarde. La cena está en la nevera. Y Zoe,
Alguien llamó de algún número varias veces. No contesté. Me pregunto quién podría ser, murmuró Zoe, recalentando la cena. La respuesta no tardó en llegar. El timbre sonó alrededor de las 8 de la tarde. Zoe miró por la mirilla y vio a Marina, la hermana de Nicolás. «Abre, sé que estás en casa», gritó, presionando insistentemente el timbre. Zoe suspiró y abrió la puerta. «Hola, Marina», dijo con calma. «¿A qué debo la visita?» «¿Como si no lo supieras?» Marina la empujó y entró en el recibidor. «¿Dónde está mi madre? ¿Qué has hecho con ella?» «¿Qué?» Zoe quedó atónita. «¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta». Marina se quitó las botas y se dirigió a la cocina, donde una asustada Stacy estaba sentada a la mesa. «Mamá ha desaparecido. Nick fue a verla ayer y el apartamento está vacío. Sus cosas están allí, pero ella no está. ¿Y decidiste que yo me la había llevado?» Zoe incluso se rió de lo absurdo de la acusación. «¿Para qué iba a querer a tu madre? Yo huí de ella, ¿recuerdas?» «No, Julie». Marina se dejó caer en una silla. «Lo sé todo. Tú y Nick conspirasteis para asustarme». «Marina», Zoe comenzó a perder la paciencia. «No he visto a tu madre desde el año pasado y no tengo ni idea de dónde está». «Mentirosa». Marina golpeó la mesa con la palma de la mano. «Tú y Nick estáis llamándoos constantemente». «¿Qué?» «Zoe, no os fía. Des nersto, tuya. No habláis con él en 3 días. Él llama, yo no contesto». «Sí, claro», Marina dijo sarcásticamente. «¿Y su visita aquí ayer? Charlotte Told me lo contó todo». Zoe se quedó paralizada. Svetlana no había dicho nada sobre la visita de Nicolás y no podía haberlo hecho. Le habría advertido. «Svetlana», repitió Zoe. «Mi amiga Svetlana. No esa Sveta, su vecina». Marina hizo un gesto con la mano. «Vio a Nick saliendo de aquí ayer por la tarde». «No estuvimos en casa todo el día ayer», intervino Stacy. «Mamá y yo fuimos a la facultad a presentar mi solicitud». «Cállate cuando hablan los adultos». Marina ladró y Stacy se estremeció. «No te atrevas a gritarle a mi hija». Zoe se interpuso entre Marina y Stacy. «Y sal de aquí. No sé dónde está tu madre y no quiero saberlo». «Oh, tú». Marina se ahogó de rabia. «Te voy a enseñar». «¿Enseñarme qué?» Zoe cruzó los brazos. «Pegarme, presentar un informe a la policía. Adelante, preséntalo. Ellos descubrirán quién tiene razón y quién no». Marina respiraba con dificultad, taladrando a Zoe con una mirada llena de odio. Luego de repente se desplomó y se hundió en la silla. «Zoe», su voz tembló. «No sé qué hacer. Nick no contesta al teléfono. Mamá ha desaparecido. El apartamento está vacío. Tengo miedo». «Para». Zoe frunció el ceño. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano?» «Hace 3 días», sollozó Marina. «Dijo que iba a ver a mamá, luego pasaría por tu casa y luego desapareció». «¿Por mi casa?» Zoe miró a Stacy con sorpresa, pero ella solo se encogió de hombros. «No vino y no ha llamado en 3 días». «Tienes razón. Antes llamaba 10 veces al día, ahora silencio». «Exactamente». Marina empezó a balancearse en la silla. «Y mamá se ha ido. Temo que él se hizo algo a sí mismo y a ella, de desesperación. Tú lo dejaste». «No digas tonterías». Zoe sintió que se le enfriaba el interior. Nicolás no era del tipo que... No terminó el pensamiento. No, Nick no se haría daño. Solo estaba molesto, confundido. Necesitaba tiempo para reunir sus pensamientos. La cerradura tintineó en el recibidor. Amanda Miller había vuelto. «Oh, tenemos visitas», exclamó asomándose a la cocina. «Hola, hola», respondió Marina con osquedad. «¿La dueña?» «La mismísima». Svetlana le tendió la mano. «Amanda Miller».
Marina, la hermana de Nicolás, presentó Zoe a la invitada. Tiene problemas, no encuentra a su hermano ni a su madre. Ay, querida. Svetlana se sentó al borde de una silla. ¿Qué ha pasado? Marina repitió su historia. Svetlana frunció el ceño. Qué extraño. ¿Y llamaste a los hospitales? Sí, asintió Marina. No están allí. ¿Y la policía? Preguntó Zoe. Aún no. Marina bajó la mirada. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? Svetlana no entendía. Nick amenazó con demandarme por el apartamento de mamá, admitió Marina de mala gana. Dijo que tiene documentos que prueban que tomé el dinero de mamá. 600,000. ¿Y lo tomaste? Preguntó Zoe directamente. No lo tomé, lo pedí prestado, le espetó Marina. Para la educación de Dimka, universidad de magisterio, residencia, libros, todo eso cuesta dinero. Vaya, Svetlana salvó. 600,000. ¿Cuántos meses alquilaste la Prantena al apartamento para ahorrar eso? 1 año y medio, refunfuñó Marina, pero lo devolveré. Una vez que Tonai se gradúe, empiece a trabajar. Así que tomaste todos los ahorros de tu suegra y alquilaste su apartamento, resumió Zoe. Y tienes miedo de ir a la policía porque todo saldrá a la luz. Sí, nada que salga a la luz. Marina volvió a alzar la voz. Tengo un pagaré. Todo es legal. ¿Entonces de qué tienes miedo? Preguntó Svetlana. Ve e informa de que tu madre y tu hermano han desaparecido. Marina guardó silencio, jugueteando nerviosamente con el borde de su blusa. Bien, decidió Zoe finalmente. Yo misma llamaré a la policía. Nicolás es mi marido, después de todo. Debería informar. Sacó su teléfono y comenzó a marcar el número. Marina de repente saltó y le arrebató el móvil. ¡No! Gritó. Te lo diré todo. ¿Decirme qué? Zoe estaba en guardia. Mamá está en el hospital, soltó Marina. En cuidados intensivos. Tuvo un segundo derrame cuando Nick le dijo que lo habías dejado. No quería decírtelo para que te sintieras culpable. ¿Qué? Zoe no podía creer lo que oían sus oídos. ¿Has perdido completamente la conciencia? Manipulando algo así. No, es verdad. Marina extendió las manos. Lo juro, está en el County General Hospital. Puedes llamar y comprobarlo. Y lo haré. Zoe le arrebató el teléfono. Ahora mismo. Encontró rápidamente el número del hospital en línea y llamó. Después de unos pocos tonos, una voz femenina cansada respondió. Admisiones, County General. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Zoe intentó hablar con calma. ¿Podría decirme si hay una paciente, Eleanor Victoria Sokolov, ingresada posiblemente hace unos días con un derrame? Un momento, respondió la enfermera. Siguió el sonido de clics de teclado. Sí, tenemos a esa paciente. ¿Y ustedes? Nuera, respondió Zoe mirando a Marina directamente a los ojos. Necesitará venir a admisiones con identificación, le informó la enfermera. El estado de la paciente es críticamente estable. Visita solo con permiso del médico de cabecera. Gracias. Zoe terminó la llamada. Bueno, tu madre realmente está en el hospital. ¿Y Nick? No lo sé. Marina bajó los ojos. De verdad, no lo sé. Pensé que te había contactado a ti. Espera, intervino Svetlana. ¿Quién trajo a Eleanor Victoria al hospital? Nick, por supuesto, respondió Marina. El médico dijo que la trajo un hombre en taxi, dejó sus documentos y se fue. No lo he visto desde entonces. ¿Y guardaste silencio todos estos días? Zoe no encontraba palabras para su indignación. Ni siquiera me llamaste, no me dijiste que mi suegra estaba en cuidados intensivos, que mi marido había desaparecido. ¿Por qué debería hacerlo? Marina, le espetó. Tú nos has renunciado, abandonaste a la familia. No abandoné a nadie, respondió Zoe cansadamente.
Estuve protegiendo a mi hija de demandas injustas todos estos días. Mamá, dijo Stacy en voz baja, habiendo escuchado en silencio a los adultos. Papá probablemente nos estaba buscando, quería decirnos lo de la abuela. Zoe sintió una punzada de culpa. ¿Y si Stacy tenía razón? ¿Y si Nicolás realmente las había estado buscando para decirles lo que había pasado? ¿Pero por qué no había llamado? ¿Por qué no había dejado un mensaje? Necesitamos encontrar a Nick, dijo Zoe con decisión. Marina, ¿comprobaste su apartamento, el garaje? El apartamento, sí, vacío, respondió Marina. No pensé en el garaje. Sé dónde está el garaje. Zoe se puso de pie. Iremos allí ahora mismo. Voy con vosotras. Stacy se levantó inmediatamente. No, cariño. Zoe acarició la cabeza de su hija. Quédate con Amanda Miller. La tía Marina y yo iremos. Rápido. Llamaron a un taxi y 20 minutos después estaban en la cooperativa de garajes en las afueras de la ciudad. El guardia, el tío Al, que conocía bien a Zoe, los dejó pasar sin preguntas. Hacía tiempo que no te veía, querida Zoe, dijo, levantando la barrera. Nick pasó por aquí ayer con cara sombría. Estuvo en su garaje como 2 horas y se fue. ¿Ayer? Repitió Zoe. ¿Estás seguro? Sip. El tío Al asintió. Hasta pensé, ¿qué le pasa? ¿Habéis discutido? Sí. Un poco, respondió Zoe evasivamente. ¿Te dejó una llave? Nope. El tío Al negó con la cabeza. Solo tengo llaves de 5 garajes y eso para emergencias. El garaje de Nicolás estaba cerrado. Zoe sabía dónde solía esconder la llave de repuesto, debajo de un viejo neumático en la esquina. Encontrándola, abrió el candado. El garaje estaba limpio y ordenado. Nicolás siempre mantenía el orden en su guarida, como él la llamaba. Su viejo Lada Priora estaba en su lugar, las herramientas colgadas ordenadamente en las paredes. En el banco de trabajo, una botella de cerveza medio vacía y un periódico abierto. Extraño, murmuró Zoe. El coche está aquí, pero Nick no. Miró a su alrededor. Su mirada se posó en una pequeña mesa en la esquina donde Nicolás solía extender sus planos y diagramas. Hacía reparaciones de electrodomésticos por su cuenta. Sobre la mesa había un sobre dirigido para Zoe. Su corazón dio un vuelco. Zoe tomó el sobre y lo abrió cuidadosamente. Dentro había una hoja de papel cubierta con una letra familiar. Querida Zoe, si estás leyendo esto, significa que al final viniste a buscarme. Perdóname por todo. Me equivoqué. Mamá está otra vez en el hospital, esta vez para largo. Los médicos dicen que sus posibilidades son mínimas. Lo entendí todo, pero demasiado tarde. Cuida de Stacy y perdóname si puedes, Nicolás. Dios mío, susurró Zoe, desplomándose en una vieja silla. ¿Qué había planeado? Marina le arrebató la carta y la escaneó. El idiota, maldijo. Esto es una nota de suicidio. Decidió... No terminó, pero Zoe entendió. Terribles pensamientos cruzaron por su mente. ¿Podría Nick haber...? No, eso no. Necesitamos llamar a la policía, dijo con decisión. Inmediatamente. El oficial de guardia en la comisaría, un hombre calvo de 40 y tantos años, con ojos cansados, escuchó durante mucho tiempo la historia inconexa de Zoe, golpeando mecánicamente su bolígrafo sobre el escritorio. Su mirada se posó en la alianza de bodas que Zoe se había puesto antes de salir del garaje. Luego se deslizó hacia Marina, que paseaba nerviosa de un lado a otro en la oficina. Así que han pasado menos de 72 horas desde la presunta desaparición, aclaró cuando Zoe terminó. Sí, asintió, pero la nota claramente es una nota de suicidio. No necesariamente, se encogió de hombros el oficial. Quizás se fue a algún lado a esperar un momento difícil, a casa de amigos, familiares.
Nick no tiene amigos cercanos, intervino Marina. Familiares solo soy yo y mamá, y no lo hemos visto. Quizás está en tu casa. El oficial asintió hacia Zoe. ¿En casa? ¿Vino cuando no había nadie y se quedó después de la discusión? Zoe negó con la cabeza. Imposible. Y el guardia dijo que lo vio en el garaje ayer por la tarde. Está bien, suspiró el oficial y acercó un formulario de informe. Rellene esto. Pero entienda, las búsquedas comienzan solo después de 72 horas desde la desaparición. Eso es el procedimiento, a menos que haya claros indicios de juego sucio. Zoe tomó el bolígrafo y comenzó a rellenar el formulario. Su mano temblaba, las letras salían desiguales, saltando. Le dolía la cabeza. Solo déjalo estar bien. Por muy enfadada que estuviera con su marido, la idea de que pudiera haberse hecho daño era insoportable. Marina se sentó a su lado, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Es mi culpa, susurró de repente. Lo presioné, lo obligué a que se hiciera cargo de mamá, le dije que de lo contrario vendería ambos apartamentos y me iría de la ciudad con Dimka. ¿Qué? Zoe levantó la vista de los papeles. Amenazaste con vender los apartamentos, pero el apartamento de mamá no es tuyo. Legalmente lo es. Marina bajó los ojos. Mamá me lo transfirió hace 2 años, por si acaso, ya sabes. En caso de muerte, especificó Zoe. Pero entonces Nick debería haber recibido una parte. Me firmó todo a mí, admitió Marina. Nick no lo sabía, y yo prometí darle su parte en efectivo cuando lo vendiera en el futuro. Zoe escuchaba, sin creer lo que oían sus oídos. Ahí estaba la raíz del problema. Por eso Nicolás había insistido tanto en que su madre viviera con ellos. Tenía miedo de quedarse sin nada si algo le pasaba. ¿Y si viviera contigo y muriera? Zoe luchó por encontrar palabras. Entonces el apartamento pasaría a Nick como herencia. No. Marina le espetó irritada. Te estoy diciendo, el apartamento ya es mío. Es que... solo que... Solo que mamá puso una condición. Marina se desinfló por completo. Recibo el apartamento oficialmente solo después de su muerte, pero ella tiene derecho de usufructo vitalicio. Y si no vive en su apartamento, sino con su hijo, entonces su apartamento se convierte efectivamente en tuyo, terminó Zoe, y puedes seguir alquilándolo. No soy un monstruo, se defendió Marina. Yo también tengo un hijo. Dimka está solicitando plaza en la universidad. Necesita dinero. Sabes cuánto cuesta la educación y el salario de Sergei no llega lejos. Siempre está sin Blanca. Zoe guardó silencio, procesando lo que había oído. Resultó que detrás de toda esta historia con la mudanza de la suegra había un simple interés material. Marina quería mantener los ingresos del alquiler. Nicolás tenía miedo de quedarse sin herencia, y a ninguno de los dos le importaba cómo afectaría eso a Stacy. Terminó de rellenar el formulario y se lo entregó al oficial de guardia. Gracias. Él hojeó el documento. No olvide su número de teléfono para que podamos contactarla si surge alguna información. Zoe anotó el número y se levantó. ¿Cuándo comenzarán la búsqueda? Como dije, después de 72 horas, repitió el oficial. Pero si su esposo aparece antes, asegúrese de informarnos. Salieron de la comisaría a una húmeda tarde primaveral. Caía una llovizna fina, subía niebla del asfalto. Zoe se estremeció y se subió la cremallera de la chaqueta. ¿Y ahora qué? Preguntó Marina, entrecerrando los ojos por las gotas de lluvia en su rostro. Me voy a casa, dijo Zoe con decisión, por si acaso él realmente está allí. ¿Contigo? Marina se subió el cuello del abrigo. No, iré sola. Zoe captó su mirada.
Si está allí, quizás le sea más fácil hablar conmigo a solas. ¿Y si no? ¿Y si no? Zoe suspiró. Entonces volveré a casa de Svetlana y esperaremos noticias. Marina asintió. Llama si pasa algo, pidió. A cualquier hora. Se separaron en la parada de autobús. Marina se dirigió a casa. Zoe tomó un taxi hacia su casa. Durante todo el camino no pudo deshacerse de pensamientos ansiosos. ¿Y si Nicolás realmente había decidido dar el paso final? ¿Y si llegaba demasiado tarde y la tragedia ya había sucedido? El taxista, un hombre mayor con sienes canas, la miró por el espejo retrovisor. «Pareces disgustada», comentó. «¿Discutiste con tu marido?» «¿Qué?» Zoe se estremeció. «¿Por qué dices eso?» «Llevo 40 años casado», sonrió irónicamente el conductor. «Conozco esa mirada. Definitivamente discutiste con el marido, y fuerte». Zoe no respondió. No iba a contar a un extraño toda la historia de su drama familiar. «No es nada», continuó el conductor sin esperar respuesta. «Os reconciliaréis. Todos se reconcilian». «No todos», dijo Zoe en voz baja. «Todos, todos», insistió el conductor. «Especialmente cuando hay niños. Por los niños, la gente perdona cualquier cosa». «Por los niños», pensó Zoe. Pero Nick estaba dispuesto a sacrificar los intereses de su hija por su madre. El taxi se detuvo en una entrada familiar. Zoe pagó y bajó. «Suerte con la reconciliación», le gritó el conductor. Subir hasta su piso se sintió extraño, como regresar a una vida pasada que ya no le pertenecía. Ahí estaba la anciana del quinto piso paseando a su caniche toy. Ahí estaba el adolescente del tercer piso volviendo del entrenamiento, arrastrando una bolsa de deporte. Todo era normal, como si esa semana de pesadilla no hubiera sucedido. La puerta del apartamento estaba cerrada con ambas cerraduras. Zoe sacó sus llaves y la abrió. «Nick», llamó entrando en el recibidor. «¿Estás en casa?» Silencio. Solo el goteo de agua del grifo de la cocina, ese mismo grifo que Nicolás había prometido arreglar hacía un mes. Zoe recorrió el apartamento, mirando en cada habitación. Vacío. La cama en el dormitorio estaba bien hecha. La limpiadora, que venía una vez por semana, debía de haber arreglado. En la mesa de la cocina, una taza de café sin lavar y un plato con restos de huevo reseco. En la habitación de Stacy, que Nicolás había querido dar a su madre, no había señales de mudanza. Todo estaba en su sitio: el escritorio, la cama, el armario. Solo los violetas en el alféizar se habían marchitado. Nadie los había regado en toda la semana. Zoe se acercó a la ventana y apartó la cortina. Las farolas brillaban en el patio, iluminando el parque infantil donde la pequeña Stacy había jugado alguna vez. Ahora estaba vacío. Era tarde. Todos los niños estaban en casa con sus padres. «¿Dónde estás, Nick?», preguntó Zoe mentalmente, mirando las ventanas oscuras de las casas vecinas. El teléfono vibró en su bolsillo. Zoe lo sacó apresuradamente, esperando ver el nombre de su marido en la pantalla. Pero era Svetlana. «Hola, Zoe. Alguna suerte. Lo encontraste». «No, Sveta». Zoe se dejó caer pesadamente sobre la cama de Stacy. «Presenté un informe en la policía, pero dijeron que las búsquedas comienzan solo después de 72 horas. Estoy en casa ahora comprobando, pero no está». «Stacy está preocupada», dijo Svetlana. «Quizás deberías volver». «Es tarde». «Sí, terminaré aquí y vendré», accedió Zoe. «Dile que todo saldrá bien». Colgó y miró a su alrededor una vez más. ¿Qué había esperado encontrar? ¿Otra nota, alguna pista? Nicolás nunca fue propenso a gestos dramáticos o mensajes secretos. Por si acaso, Zoe comprobó la sala de estar, miró debajo del sofá, inspeccionó las estanterías de almacenamiento. Nada inusual.
los mismos libros en las estanterías, las mismas fotos en las paredes, los mismos muebles comprados a plazos hacía 5 años. Las facturas de los servicios públicos estaban sobre la mesa de café. Pronto sería el momento de pagar el mes. Zoe sumó mecánicamente las cantidades. Casi 10.000 rublos más 3.000 por internet y teléfono, más 25.000. El pago mensual de la hipoteca. Nicolás no podía manejar todo eso solo. Ella tampoco. ¿En qué estoy pensando? Zoe se reprendió a sí misma. Ahora mismo lo principal es encontrar a Nick vivo y bien. Ya resolveremos el resto después. Estaba a punto de irse cuando su mirada se posó en una foto en la estantería del recibidor, su boda, jóvenes, felices, Nicolás inusualmente serio con un traje, ella con un vestido blanco y un ramo de flores silvestres. Ella había querido eso, no las exuberantes rosas que ofrecía el florista. Zoe tomó la foto. 15 años atrás habían jurado estar juntos en la enfermedad y en la salud, en las buenas y en las malas. Y ahora todo se desmoronaba ¿por qué exactamente? ¿Por el apartamento de la suegra? ¿Por la habitación de Stacy? ¿O por los resentimientos acumulados, las palabras no dichas, el cansancio el uno del otro a lo largo de los años? De repente, Zoe notó que el marco de la foto parecía extraño, como si lo hubieran abierto recientemente. Le dio la vuelta a la foto y vio que la tapa trasera estaba mal asegurada. Forzándola con la uña, Zoe la levantó. Entre la foto y el cartón de respaldo había una hoja de papel doblada en 4. Zoe la desdobló y contuvo un grito. Era el aviso de renuncia voluntaria de Nicolás, fechado hacía un mes. Por eso salía cada día como si fuera a trabajar. Pasó por la mente de Zoe. Perdió su trabajo y no me lo dijo. Ahora todo cobraba sentido. Y su persistente deseo de que su madre se mudara, ahorrar en una asistente y la posibilidad de alquilar su apartamento, y su mayor interés por el contenido de la nevera, y el extraño ahorro en pequeñeces que Zoe había atribuido a la típica tacañería masculina. Nicolás llevaba un mes sin trabajo, hipoteca, servicios públicos, más las clases de la escuela de arte de Stacy. Todo pesaba sobre el presupuesto familiar. Y luego Marina con sus amenazas de vender el apartamento de su madre. Zoe se sentó en el banco del recibidor tratando de reunir sus pensamientos. ¿Dónde podría haber ido Nicolás? ¿A quién? No tenía muchos amigos y casi todos eran conocidos, mutuos. De repente lo recordó. La dacha, la vieja casa de campo en la comunidad de jardines Pinecrest, heredada de su abuelo. Rara vez iban allí, demasiado lejos de la ciudad, sin comodidades. La parcela era pequeña, pero a Nick le encantaba ese lugar. Decía que allí descansaba su alma. Zoe agarró su teléfono y marcó el número del presidente de la comunidad, Alan Davis. Menos mal que todavía tenía su contacto del verano pasado, cuando pagaron las cuotas. Hola, Alan Davis. Perdón por la llamada tardía. Soy Zoe Sokolov, parcela 6. Ah, Zoe. La voz del presidente sonó soñolienta. ¿Qué pasa? ¿Otra vez goteras en el techo? No. Zoe se apresuró a tranquilizarlo. Quería preguntar, ¿has visto a mi marido en la casa de campo en los últimos días? ¿Sokolov? Repitió el presidente. Sí, Nicolás vino ayer por la tarde. Me sorprendió. No es temporada. Dijo que quería pescar en el hielo antes de que se derritiera. Gracias, exhaló Zoe. Muchas gracias. De nada. Alan Davis sonó sorprendido. ¿Quieres que le dé un recado? Pasaré por allí mañana. No hace falta, respondió Zoe rápidamente. Iré yo misma. La mañana estaba brumosa y húmeda. Zoe se despertó temprano.
Honestamente, apenas había dormido, dando vueltas en la cama desconocida, repasando los acontecimientos de los últimos días. A su lado, Stacy roncaba suavemente. Se había negado rotundamente a quedarse con Svetlana cuando supo que su madre iba a la dacha a buscar a su padre. «Voy contigo», declaró con un tono que no admitía discusión. «Él es mi papá y tengo derecho a saber qué le pasa». Svetlana no trató de disuadirlas, solo les preparó un termo de té caliente, sándwiches y un botiquín de primeros auxilios por si acaso. Zoe se deslizó cuidadosamente de la cama, tratando de no despertar a su hija. Fue a la ventana y apartó la cortina. Afuera se arremolinaba una espesa niebla, apenas revelando los contornos de las casas vecinas. Era como si el mundo entero se hubiera difuminado, dejando solo contornos vagos, como nuestra vida, pensó Zoe. Todo borroso, incierto. Fue silenciosamente a la cocina y puso la tetera al fuego. Svetlana ya estaba despierta. Estaba sentada a la mesa con una taza de café encorvada sobre una tableta. «Buenos días», susurró Zoe. Igualmente, Svetlana le acercó una jarra de galletas. «¿Dormiste bien?» «No mucho», admitió Zoe honestamente. «Pensé toda la noche. ¿En Nicolás? En él, en nosotras, en todo». Zoe se frotó los ojos cansados. «Verás, Sveta, estaba enfadada con él por querer sacrificar los intereses de Stacy por su madre. Y ahora me entero de que está desempleado, que su hermana lo estaba chantajeando, que su madre está en cuidados intensivos. ¿Y ahora qué?» Svetlana la miró atentamente. «¿Le perdonarás?» «No lo sé», removió su cuchara en la taza. «Primero necesitamos encontrarlo, asegurarnos de que está bien y luego decidir qué hacer a continuación». «¿Y qué hay de Stacy?» Svetlana bajó la voz. «Si te reconcilias, todavía tendrá que ceder su habitación a tu suegra, ¿o crees que Nicolás cambió de opinión?» «No lo sé», repitió Zoe. «Quizás ahora que Eleanor Victoria está en el hospital». «Oh, no le dije a Marina que Nick podría estar en la dacha». Sacó rápidamente su teléfono y marcó el número de su cuñada. Después de unos pocos tonos, respondió una voz soñolienta. «Hola, Zoe. ¿Qué pasó?» «Marina, perdón por la llamada temprana». Zoe habló en voz baja para no despertar a Stacy. «Creo que sé dónde está Nick. En la dacha, en Pinecrest. El presidente de la comunidad confirmó que lo vio allí ayer». «Gracias a Dios», exhaló Marina. «No dormí en toda la noche, preocupadísima. Pensé que podría haber, ya sabes». «Yo también tuve miedo», admitió Zoe, «pero parece que solo se fue a reflexionar». «¿Vas a ir con él?», preguntó Marina. «Sí, ahora mismo nos preparamos con Stacy». «¿Con Stacy?». La sorpresa sonó en la voz de Marina. «¿Estás segura de que es una buena idea?». Ella insistió, explicó Zoe. «Dice que tiene derecho a saber sobre su padre, y estoy de acuerdo con ella». Una pausa colgó al otro lado. «Ya veo», dijo Marina finalmente. «Escucha, Zoe, pasé por el hospital ayer. Mamá está consciente, puede hablar, aunque con dificultad». «Eso es bueno», respondió Zoe con cautela, sin entender a dónde iba esto. «Pregunto por Nick», continuó Marina. «Y también por ti». «¿Por mí?». Zoe se sorprendió. Su suegra nunca había mostrado mucho interés en su vida. «Sí, dijo que quiere hablar contigo personalmente». «¿Conmigo?». Zoe no podía creer lo que oían sus oídos. «¿Por qué?». «No lo sé». El cansancio sonaba en la voz de Marina. «Quizás siente que no le queda mucho. Quiere hacer las paces antes del final». Zoe guardó silencio. Hacer las paces. Después de 15 años de Guerra Fría, era difícil de creer. «Pasaré a verla después de la dacha», dijo Zoe finalmente. «Si puedo». «Está bien», respondió Marina. «Y Zoe, perdona por lo de ayer, por todo». Zoe no supo qué decir.
Esta disculpa de la siempre tan segura de sí misma Marina era demasiado inesperada. Está bien, fue todo lo que dijo. Hablaremos más tarde. A las 6 de la mañana ya estaban listas para partir. Stacy, pálida pero decidida, sostenía una pequeña mochila con sus cosas. Quizás papá se quede en la dacha, le explicó a su sorprendida madre. Necesitará ropa limpia, calcetines calientes. Zoe solo movió la cabeza. A veces su hija mostraba una practicidad tan adulta que resultaba inquietante. Svetlana las llevó en coche a la estación de autobuses, desde donde salía un autobús cada 2 horas, hacia la comunidad de jardines Pinecrest. El primer autobús salía a las 7. Llamad cuando lleguéis, instruyó Svetlana mientras se abrazaban para despedirse, y cuando encontréis a Nicolás, llamad enseguida. Definitivamente, prometió Zoe. Gracias por todo, Sveta. Oh, basta. Svetlana hizo un gesto con la mano. ¿Para qué están las amigas? El autobús estaba casi vacío, no era temporada para los residentes de verano, solo un par de ancianas con bolsas voluminosas y un hombre hosco con equipo de pesca. Zoe y Stacy se sentaron al final. La ciudad despertando pasó flotando por la ventana. Las tiendas abrían, los barrenderos limpiaban las aceras, los transeúntes madrugadores se apresuraban a trabajar. «Mamá», preguntó Stacy en voz baja cuando el autobús salió a la circunvalación. «¿Qué le diremos a papá?» «No lo sé, cariño», respondió Zoe honestamente. «Realmente no. ¿Le perdonarás?» Stacy miró a su madre intensamente. «¿Tú lo harás?» Zoe respondió con otra pregunta. Stacy pensó, mirando por la ventana los árboles que pasaban. «Probablemente», dijo finalmente, «si se disculpa y si no insiste en que ceda mi habitación a la abuela». «La abuela está en el hospital», le recordó Zoe, «y aparentemente por mucho tiempo». «Aún así», dijo Stacy con obstinación, «es cuestión de principios. Estaba dispuesto a sacrificar mi futuro por ella». «La vida no siempre es justa, cariño», suspiró Zoe. «A veces hay que elegir el menor de dos males, y papá eligió a la abuela sobre mí», comentó Stacy con amargura, «aunque ella nunca lo quiso a él ni a mí». «No es exactamente así». Zoe puso su brazo alrededor de los hombros de su hija. «Tu papá simplemente se confundió. La tía Marina lo amenazó. Perdió su trabajo. Tenía miedo de que nos quedáramos sin dinero. Podría habernos dicho». Stacy se acurrucó contra su madre. «Podríamos haber pensado en algo juntos». «Tienes razón», estuvo de acuerdo Zoe. «Debería haber hablado con nosotras». Pero los hombres a menudo se avergüenzan de admitir sus problemas, temen parecer débiles. El autobús se detuvo en el desvío a la comunidad de jardines. Nadie más bajó. El conductor miró sorprendido a la madre y la hija. «¿Segura que es su parada?», preguntó. «Todavía faltan unos 2 kilómetros a pie hasta el asentamiento». «Segura», asintió Zoe. «Gracias». Caminaron por el camino de tierra, hundiéndose en el barro primaveral. Zoe lamentó no haber llevado botas de goma. Sus zapatos quedaron irremediablemente estropeados en 10 minutos. «Mira, mamá». Stacy señaló las huellas de neumáticos de coche impresas en la arcilla blanda. «Alguien pasó por aquí hace poco». «Quizás el presidente», sugirió Zoe. «O pescadores. Hay un lago cerca», pero en el fondo esperaba que fuera el rastro del coche de Nicolás. Significaba que realmente estaba aquí en la dacha y pronto lo verían. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría la conversación? Tantos resentimientos, tantas cosas no dichas se habían acumulado durante estos días. Y durante todos los años de su matrimonio, para ser honesta.
La comunidad Pinecrest la recibió con silencio y vacío. La mayoría de las casas de campo estaban cerradas. La temporada aún no había comenzado. Solo el humo salía de la chimenea de la caseta del guarda, y un hombre mayor estaba jugueteando con un invernadero en una parcela. La dacha de los Sokolov, una vieja casa de madera con la pintura descascarillada, estaba al final del asentamiento, al borde del bosque. La pequeña parcela de 6 acres llevaba tiempo descuidada. Habían estado allí por última vez el verano anterior y solo por una semana. Al acercarse a la casa, Zoe sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y si Nicolás no estaba allí? O peor, ¿y si lo estaba, pero apartó los terribles pensamientos? No, Nick no es así, no se haría daño a sí mismo, solo está molesto, confundido, necesita tiempo para reunir sus pensamientos. La puerta estaba entreabierta, el coche de Nicolás, un viejo Lada, con el parachoques abollado, estaba en el patio, así que él estaba aquí. ¡Papá! Stacy echó a correr hacia la casa, adelantando a su madre. «Papá, ¿estás aquí?» Zoe la siguió. Sus piernas parecían de plomo. La puerta se abrió y Nicolás apareció en el umbral, sin afeitar, demacrado, con un suéter viejo de cuello estirado. Al ver a su hija, se quedó paralizado, sin creer lo que veían sus ojos. «Stacy», su voz tembló. «Zoe, papá». Stacy le echó los brazos al cuello. Estábamos tan preocupadas, pensamos, teníamos miedo. Nicolás abrazó a su hija con fuerza, apretándola contra sí. Sus hombros temblaban. Estaba llorando, sin avergonzarse de sus lágrimas. Zoe se quedó a un lado, sin atreverse a acercarse. Su corazón se encogió de dolor y ternura ante la vista. A pesar de todo, Nicolás amaba a Stacy y ella amaba a su padre. «Zoe». Nicolás levantó la vista hacia ella, sus ojos rojos de tanto llorar. «Perdóname, soy un tonto. Entremos», fue todo lo que dijo. «Necesitamos hablar». Dentro hacía calor. Una vieja estufa de leña funcionaba, esparciendo el olor a leña quemada por la habitación. Una botella de vodka medio vacía y una lata abierta de estofado estaban sobre la mesa. Un saco de dormir yacía enrollado en la esquina. Al parecer, Nicolás había dormido directamente en el suelo, sin molestarse en desplegar el viejo sofá hundido. «Sentaos», se agitó despejando la mesa. «¿Pondré la tetera?» «No», Zoe lo detuvo. «Primero hablamos». Se sentaron a la mesa. Zoe y Stacy de un lado, Nicolás del otro, como en una negociación. «Nos asustaste», comenzó Zoe. «Esa nota en el garaje. Pensamos que...» «No quise asustaros», dijo Nicolás con culpa. «Simplemente no sabía qué más hacer. Todo se acumuló. Perdí mi trabajo, mamá en el hospital, Marina con sus amenazas». «¿Por qué no me dijiste lo del trabajo?», preguntó Zoe. «Soy tu esposa, Nick. Podríamos haberlo resuelto juntos». «Me daba vergüenza», admitió. «Soy el sostén, el proveedor, y luego el tercer despido este año. Dicen que es la crisis, reestructuración. Mamá también trabaja», señaló Stacy, «y gana bien». «Lo sé». Nicolás bajó la cabeza. «Por eso es doblemente vergonzoso. No pude mantener a la familia. Cargué todo sobre tus hombros y luego decidí traer a mi madre aquí». Zoe intentó mantener la acusación fuera de su voz. «Para alquilar su apartamento». «No solo eso». Nicolás se sonrojó. «Mamá realmente necesitaba cuidados y Marina amenazó con vender ambos apartamentos, el suyo y el de mamá». «Pero el apartamento de mamá, eso es tu herencia también», señaló Zoe. «No», Nicolás negó con la cabeza. «Mamá lo transfirió todo a Marina hace 2 años. Solo me enteré hace poco. Marina dijo que me daría el dinero cuando vendiera el apartamento. Más tarde. Pero no confío en ella. Siempre ha sido codiciosa. Y decidiste que era mejor traer a mamá con nosotras.
resumió Zoe, para que Marina no pudiera reclamar el apartamento. Sí, admitió Nicolás, y tenía miedo de que no pudiéramos con la hipoteca si estaba mucho tiempo sin trabajo. Si vendíamos el apartamento de mamá, podríamos pagar la deuda. ¿Y me preguntaste a mí? Zoe sintió que la ola de ira volvía a subir dentro de ella. ¿Le preguntaste a Stacy? No, simplemente nos presentaste un hecho consumado. Exigiste que tu hija cediera su habitación, durmiera en una cama plegable, dejara la escuela de arte. Me equivoqué, dijo Nicolás en voz baja. Perdóname. Y decidiste desquitarte con una niña. Zoe no cedía. Privarla de su futuro solo porque te encontraste en una situación difícil. Mamá, Stacy tocó su mano. No. Nicolás miró a su hija con tanto dolor y remordimiento que a Zoe se le encogió el corazón. Stacy extendió su mano sobre la mesa. Perdóname, cariño. No quise hacerte daño. Solo estaba confundido, asustado. No sabía qué hacer. Podrías haber hablado con nosotras. Stacy miró seriamente a su padre. Podríamos haber pensado en algo juntos. Yo podría saber. No ne dado clases particulares de dibujo a niños o trabajado en un café los fines de semana. Dios mío, Nicolás se cubrió la cara con las manos. ¿Qué he hecho? Zoe guardó silencio, mirando a su marido. 15 años juntos. Y aún no habían aprendido a hablar de verdad el uno con el otro, compartir problemas, encontrar soluciones juntos. Nick, finalmente dijo, tu madre está en el hospital. Marina dice que quiere verme. ¿A ti? Nicolás levantó la vista. ¿Por qué? No lo sé, pero planeo visitarla después de que arreglemos las cosas aquí. ¿Qué hay que arreglar? Nicolás sonrió con amargura. Lo he estropeado todo. Me dejaste, te llevaste a Stacy. Probablemente presentaste el divorcio. No presenté el divorcio, respondió Zoe con calma. Tú amenazaste con el divorcio. ¿Yo? Nicolás la miró confundido. No recuerdo eso. Me enviaste un mensaje. Presento la demanda de divorcio. Y no pienses que obtendrás el apartamento. Está hipotecado y no puedes pagar las cuotas. Dios mío. Nicolás negó con la cabeza. Estaba borracho, enfadado, diciendo tonterías. ¿Entonces tú no quieres el divorcio? Zoe aclaró. Claro que no, exclamó Nicolás. Te amo, Zoe, y amo a Stacy. Sois mi familia. No quiero perderos. Stacy miró a su madre, luego a su padre. Una pregunta pendía en sus ojos. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Zoe después de una larga pausa. No lo sé, respondió Nicolás honestamente. No tengo trabajo ni dinero. Mamá está en el hospital, el apartamento hipotecado. ¿Podemos vender la dacha? Sugirió Stacy. Totalmente apenas venimos. La dacha está cuarto, might nombre siete nafet laudo awalto, negó con la cabeza Nicolás. De mamá. ¿Y el coche? Insistió Stacy. No sacaríamos mucho por él, suspiró Nicolás. ¿Y cómo iría al trabajo sin coche si encuentro alguno? Lo lograremos, dijo Zoe, sorprendiéndose a sí misma. Juntos, lo lograremos. ¿Tú? Nicolás la miró incrédulo. ¿Estás dispuesta a volver? Con una condición, dijo Zoe con firmeza. Stacy no cede su habitación a nadie, ni siquiera a tu madre. Eso no es negociable. De acuerdo, respondió Nicolás sin dudar. Encontraremos otra solución. Y otra cosa, añadió Zoe, sin secretos, sin mentiras. Discutimos todo juntos y decidimos juntos, como familia. Lo prometo. Nicolás se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló ante su esposa e hija. Os juro, lo arreglaré, encontraré trabajo, cuidaré de vosotras, no os fallaré otra vez. Zoe miró en silencio a su marido, que parecía mayor, demacrado, con mechones de canas en el cabello. Lo amaba todavía
después de todo lo sucedido. No lo sabía, pero estaba dispuesta a intentar empezar de nuevo, por Stacy, por su familia, por ella misma finalmente. Levántate, le tendió la mano. Vamos a casa, luego al hospital. Visitaremos a tu mamá juntos. El County General Hospital parecía un centro médico típico de la era soviética, un edificio gris de 5 pisos, con yeso descascarillado y ventanas estrechas. Dentro olía a lejía, medicinas y gachas quemadas de la cafetería. Zoe, Nicolás y Stacy caminaron lentamente por el largo pasillo del departamento de neurología. Las paredes, pintadas de un verde pálido apagado, parecían presionar sobre sus hombros. Quejidos apagados, conversaciones y el ruido de platos llegaban desde detrás de las puertas de las salas. Sala número 12. Nicolás se detuvo ante una puerta al final del pasillo. Mamá está aquí. Parecía tenso. Después de la charla en la dacha, habían pasado por casa, donde Nicolás se duchó, afeitó y se cambió de ropa limpia. Ahora estaba ante la puerta de la sala de su madre, jugueteando nerviosamente con un ramo de claveles comprado en un kiosco a la entrada del hospital. Quizás Stacy y yo deberíamos esperar aquí, sugirió Zoe. ¿Hablas tú primero con ella a solas? No. Nicolás negó con la cabeza. Dijiste que mamá quiere verte y además acordamos, hacemos todo juntos. Zoe asintió. Todavía tenía mucho que aprender sobre las relaciones familiares, pero tenían que empezar ahora. Nicolás llamó suavemente y abrió la puerta. «Mamá, ¿puedo?» La estrecha sala para 2 estaba a oscuras, las persianas estaban corridas. Solo una pequeña lámpara brillaba sobre la segunda cama, donde yacía una anciana cubierta con una manta hospitalaria. La cama vecina estaba vacía. Eleanor Victoria volvió la cabeza al oír el golpe. Su rostro estaba demacrado, un lado parecía congelado, inmóvil. Su fino cabello gris estaba enredado en la almohada, solo sus ojos estaban vivos, claros, mirando con intensidad y atención. Nicky, su voz era débil pero clara. «Por fin, perdóname, mamá». Nicolás se acercó a la cama, se inclinó y besó torpemente a su madre en la mejilla. No pude venir antes. Lo sé. Eleanor Victoria sonrió débilmente con los labios desobedientes. Marina me contó todo. ¿Está Zoe aquí? Zoe dio un paso adelante, sintiendo que se le hacía un nudo en el estómago. 15 años de Guerra Fría, 15 años de mutua antipatía, y ahora se encontraban cara a cara en una sala de hospital, donde quizás su suegra pasaría sus últimos días. «Hola, Eleanor Victoria», se acercó a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Fatal», respondió la anciana con honestidad, «pero el médico dice que podría ser peor. ¿Y quién está contigo? No será Stacy». Stacy, que se había escondido detrás de su padre, avanzó de mala gana. «Hola, abuela», dijo en voz baja. «Dios mío, cómo has crecido». Eleanor Victoria escudriñó el rostro de su nieta como si la viera por primera vez. «Ya eres toda una mujer hermosa». Stacy parpadeó sorprendida. La abuela nunca la había llamado hermosa, solo esa chica o, en el mejor de los casos, Stace. «Sentaos». Eleanor Victoria agitó débilmente la mano hacia las sillas junto a la cama. «Necesitamos hablar». Nicolás acercó 2 sillas para su esposa e hija. Él permaneció de pie. «Mamá, no deberías alterarte», comenzó. El médico dijo. «Cállate, Nick», lo interrumpió su madre. «Sé lo que dijo el médico. Viviré, pero no como antes. El lado izquierdo apenas funciona. No podré caminar, tampoco podré cuidar de mí misma». Volvió su mirada hacia Zoe. «Marina dijo que dejaste a Nick por mi culpa». Zoe no supo qué responder. Decir la verdad. Que sí, que se fue porque se negó a sacrificar el futuro de su hija por una suegra que siempre la había despreciado. O mentir
suavizar la situación. No me fui por ti, finalmente dijo, sino porque Nick y yo no pudimos ponernos de acuerdo, no pudimos encontrar juntos una solución al problema. Una solución al problema, repitió Eleanor Victoria. Y el problema soy yo, vieja, enferma, inútil. Mamá, protestó Nicolás, ¿qué estás diciendo? La verdad. Eleanor Victoria intentó incorporarse sobre la almohada, pero no tuvo fuerzas. Por un momento resurgió su viejo tono. De todos modos, cuando te fuiste, me quedé aquí sola y pensé, eso es todo, no le sirvo a nadie. Mi hija tomó el apartamento, pero no quiere cuidarme. Mi hijo discutió con su esposa por mi culpa. Mi nieta no me soporta. ¿Qué hice para merecer esto? Recobró el aliento. Y entonces me di cuenta de lo que había hecho, cómo había tratado a la gente toda mi vida. Usé a todos, hice que todos bailaran al son de mi música, y así, al final de mi vida, obtuve lo que merecía, soledad. Mamá, no estás sola. Nicolás tomó su mano. Nos tienes a nosotras. No te abandonaremos. Lo sé, hijo. Eleanor Victoria sonrió débilmente. Eres un buen chico, demasiado bueno para una madre como yo. Se volvió hacia Zoe de nuevo. No lo dejes, le pidió. Es un buen hombre, solo se confundió, y no me lleves a tu casa, encontraremos otra solución. ¿Qué solución? Zoe se inclinó involuntariamente hacia adelante. Venderemos mi apartamento, dijo Eleanor Victoria con decisión. Con ese dinero podremos contratar una asistente sanitaria a domicilio y pagar una residencia de ancianos. ¿Qué residencia de ancianos? Nicolás no entendía. Para ancianos y discapacitados, explicó su madre. Golden Autumn se llama. Fuera de la ciudad, en el bosque, vi el anuncio en la tele. Tienen cuidados, tratamiento, compañía. Mejor que sola en un apartamento o siendo una carga en una familia ajena. Mamá, no eres una carga, protestó Nicolás. Lo soy, hijo, objetó suavemente Eleanor Victoria. Y lo entiendo. Tienes tus propias vidas que vivir, tus propios problemas que resolver. Mi tiempo se ha acabado. Ahora es vuestro turno. Miró a Stacy. Marina dijo que vas a la escuela de arte. ¿Dibujas bien? Sí, asintió Stacy. Estoy solicitando plaza en la Facultad de Arquitectura. Eso está bien, aprobó Eleanor Victoria. Mi abuelo, por cierto, también era un buen artista. Pintaba iconos para la iglesia. Quizás heredaste su talento. ¿Me enseñarás tus dibujos? Por supuesto. Stacy sonrió inciertamente. Puedo dibujarte algo, especialmente para ti. Dibújalo. Eleanor Victoria cerró los ojos por un momento. Lo colgaré en mi habitación en la residencia. Alardearé con todos de la nieta tan talentosa que tengo. Alguien llamó suavemente a la puerta. Una enfermera asomó la cabeza. Disculpen, pero las visitas han terminado. La paciente necesita descansar. Ya nos vamos. Nicolás se levantó. Mamá, volveremos mañana y discutiremos todo sobre el apartamento y la residencia. No decidas nada sin nosotras. ¿De acuerdo? De acuerdo, hijo. Eleanor Victoria apretó débilmente su mano. Zoe, ven tú también y trae a Stacy. Definitivamente, prometió Zoe. Ya en la puerta miró hacia atrás. Eleanor Victoria yacía con la cabeza vuelta hacia la ventana y a la tenue luz de la lámpara del hospital su rostro parecía una máscara de cera, congelada en una expresión de infinito cansancio y resignación. Fuera del hospital, Marina las esperaba, fumaba nerviosamente, apoyada en su nuevo coche extranjero. Bueno, ¿cómo está? Preguntó, apagando su cigarrillo bajo el tacón. Mejor de lo que podríamos haber esperado, respondió Nicolás. Habla, entiende todo. Vino el médico a verla, informó Marina.
Dijo que hay posibilidades de recuperación, pero necesitará rehabilitación seria, masajes, fisioterapia, tratamientos especiales. Mamá quiere ir a una residencia de ancianos, dijo Nicolás. Golden Autumn, ¿la conoces? Y tanto. Marina hizo una mueca. 30,000 al mes, un placer caro. Podríamos vender su apartamento, sugirió Zoe. Ella misma lo dijo. ¿Venderlo? Marina se tensó. Pero es... Sí, el apartamento está a tu nombre, asintió Nicolás. Mamá me contó todo, pero tiene derecho de usufructo vitalicio, lo que significa que ella decide qué hacer con él. No podemos venderlo sin su consentimiento, murmuró Marina. ¿Y con su consentimiento? Zoe miró fijamente a su cuñada. Ella da su consentimiento, insiste en ello. Marina guardó silencio, jugueteando nerviosamente con las llaves del coche. Si vendemos el apartamento, comenzó lentamente, el dinero irá al cuidado de mamá en la residencia. ¿Qué queda? Nos dividimos la diferencia por igual, dijo Nicolás con firmeza. Como manda la ley, mitad para ti, mitad para mí. Pero ella me regaló el apartamento, protestó Marina, solo a mí. Con la condición de que la cuidaras, le recordó Nicolás, y en cambio alquilaste su lugar y ahorraste dinero para Dimka. ¿No lo entiendes? Marina alzó la voz. Tony necesita una educación. Tiene la oportunidad de entrar en una universidad de élite y tú con tu... Marina. Zoe la interrumpió con calma. Cálmate. No estamos diciendo que Tonino deba tener una educación. Estamos diciendo que no puedes construir el futuro de tu hijo a expensas del bienestar de tu madre. Es mi apartamento, repitió Marina obstinadamente. En el papel es mío. Entonces tú te haces cargo de mamá, dijo Zoe con la misma calma. Si no quieres vender el apartamento, entonces el cuidado de mamá en la residencia recae sobre tus hombros. 30,000 al mes, más medicinas, tratamientos. Llega a 40 o 50,000 al mes. Marina palideció. No puedo, mi sueldo. Nosotros tampoco, asintió Nicolás. Estoy sin trabajo. Zoe sola carga con la hipoteca. ¿De dónde sacaríamos dinero para la residencia de mamá? Pero eso no es justo, exclamó Marina. ¿Por qué debería sacrificar el futuro de mi hijo? ¿Y por qué debería haber sacrificado yo el futuro de mi hija? Preguntó Zoe en voz baja. ¿Por qué Stacy debería haber cedido su habitación, dormido en una cama plegable, dejar la escuela de arte? Eso era justo. Marina se mordió el labio, incapaz de encontrar una respuesta. No discutamos, dijo Nicolás conciliador. Sentémonos y discutamos tranquilamente todas las opciones. Mamá misma sugirió vender el apartamento. Así que entiende que es la solución más razonable. ¿Dónde vivirá mientras se vende el apartamento? Preguntó Marina. Al menos 2 semanas hasta que le den el alta del hospital. Con nosotras, dijo Zoe con firmeza, sorprendiéndose a sí misma. Temporalmente hasta que se resuelva el tema de la residencia. ¿Pero cómo? ¿La habitación de Stacy? Preguntó Nicolás confundido. Pondremos una cama plegable en la sala, respondió Zoe. Para mí. Y Eleanor Victoria estará en nuestra habitación temporalmente. Puedo cederle mi habitación a papá, ofreció Stacy inesperadamente. En serio, papá, no necesitas mucho espacio, ¿verdad? Y la abuela puede estar en tu dormitorio. Nicolás miró perplejo a su esposa e hija. Parecía que solo ahora comenzaba a entender cuánto se habían elevado por encima de sí mismas, dispuestas a comprometerse, a encontrar soluciones. Gracias, fue todo lo que pudo decir.
Bueno, entonces queda arreglado, resumió Zoe. Eleanor Victoria se quedará con nosotras por ahora. Mientras tanto, comenzaremos a tramitar los papeles para vender el apartamento. Marina dudó. Lo pensaré. Hablaré con mi abogado. Esos tratos no se hacen rápido. Por supuesto, accedió Zoe. Todo debe hacerse correctamente según la ley. Se despidieron de Marina y caminaron hacia la parada del autobús. Ya estaba oscuro afuera, las farolas estaban encendidas, la lluvia había cesado, pero el aire aún olía a humedad y hojas podridas. ¿De verdad estás dispuesta a coger a mamá? Preguntó Nicolás en voz baja mientras subían al autobús. Después de todo lo que te dijo e hizo durante años, no sé si puedo perdonarla, respondió Zoe honestamente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Adao eintitu nei tauscho. Por ti, por Stacy y quizás por mí misma. Stacy, sentada junto a la ventana, se volvió hacia sus padres. Sabes, dijo pensativamente, creo que la abuela realmente ha cambiado, o quizás solo está mostrando por primera vez quién es realmente. Quizás, estuvo de acuerdo Zoe. A veces una persona necesita estar al borde para entender lo que es realmente importante. El autobús avanzó lentamente por las calles de la ciudad al atardecer. Por delante quedaba el regreso a casa, la incomodidad temporal con la suegra viviendo allí, la búsqueda de trabajo para Nicolás, la venta del apartamento, las solicitudes universitarias de Stacy, una multitud de problemas por resolver. Pero, por alguna razón, por primera vez en mucho tiempo, Zoe sintió una extraña calma y confianza. Lo lograrían juntas.